Entrenamiento espiritual. Las ermitas. Las montañas desde lejos se ven verde azuladas. De cerca se diferencian las rocas del pasto. Aquí y allá suaves mantos húmedos, confortables al paso, se combinan diversamente con áridos yermos de maciza piedra gris. Angostos estratos blancuzcos jalonan las laderas creando una particular impresión. El clima es casi siempre frío y la vegetación arbórea no muy alta. El viento, siempre presente, oscila entre ráfagas agresivas y brisas amistosas. Los arroyos son innumerables y su murmullo fácilmente perceptible. Basta apenas detenerse. Desde las cimas se alcanza a ver el poblado más cercano como una mancha muy leve que no desentona. El paisaje es inmenso y llano, amplísimo. Está surcado por riachos sinuosos, herederos de las cumbres que alimentan muy breves aldeas vegetales. Pese a ello, la impresión general es desértica. Ocultas en un valle profundo están las ermitas, pocas, construidas con piedras del lugar, unidas por un emplasto indefinido. Los techos son troncos irregulares, apenas apoyados, cubiertos de flora abundante y seca. Piedras más pequeñas mantienen la ligazón, evitando así que el viento lo vuele todo. Hacia uno de los lados, la pared lisa y perfectamente vertical se eleva a varios cientos de metros, sirviendo de protección a todo el valle y cobijando el lugar para la liturgia. Esta se desarrolla diariamente mientras el sol despunta y en las vísperas iniciado ya el crepúsculo. Las ceremonias son muy quedas, hábitos por demás modestos y movimientos economizados al máximo hacen evidente la austeridad que se respira. La salmodia se ejecuta lenta y se nota la concentración y el empeño de los recitantes, de ojos muy vivos, todos, los semblantes mansos. Ya de noche, en cada ventanuco se divisa la luz de una vela, reflejo de la adoración intensa que seguirá hasta principiar el día. Una cruz enorme vigila a los eremitas, clavada en la entrada del campo, y no acierto a concebir cómo fue llevada hasta allí, tan pesados y gruesos los troncos. Está iluminada por una antorcha que adivino perpetua. Me ubico despacio en mi pequeña carpa de visitante, dispuesto a hacer la crónica encomendada. Musito un sentido agradecimiento al Señor de los señores, a la fuente de todas las misericordias, porque lo que en un tiempo fue temida soledad, se me antoja ahora hermosa compañera. Entrenamiento espiritual 1. Lo más difícil fue disponerme a adoptar una de las vías de oración, porque habiéndome informado de varias, no podía decidirme por ninguna. Es que la mente, actuando como enemigo, se interponía con objeciones de distinto tipo, a poco que principiaba yo por uno de los caminos. Cuando, conociendo al eremita y admirado del bienestar que irradiaba, supe que practicaba la oración de Jesús, se acabaron mis dudas respecto del método que me convenía. Después de una breve pero nutrida explicación acerca de los fundamentos de la oración del corazón, me quedó claro el papel de la mente vagabunda como obstáculo en la percepción de lo sagrado.
La divina presencia se hace evidente apenas la mente se hace silente. Me dijo con una sonrisa, pero enfatizando seriamente las palabras. Me condujo a la que sería mi celda durante todo el mes. Igual que todas las demás, era pequeña pero limpia y fresca. En el rincón un icono de Jesucristo escrito por él, copiando uno del siglo XIV, reflejaba la luz de un pequeño cirio ya encendido. El aroma a tierra húmeda, como recién llovida, me resultaba acogedor. Sus primeras instrucciones fueron: lo primero es acostumbrar a la mente a la oración, reunirla en torno a un centro estable y permanente, al abrigo de la divagación suscitada por la variedad de estímulos. Por eso, disminuir las actividades en el mundo es de ayuda al ser menor el bombardeo sensorial. Sin embargo, aún en el medio del mundo, puede construirse un ámbito interior de oración perpetua. Acomodé mi cuerpo en una posición cómoda, a la que estaba acostumbrado. Él acercó 2 vasijas de barro cocido. Una estaba llena de piedritas de colores pardos. Las reconocí como provenientes del arroyo, allí donde la cascada ahorada el lecho y acumula arena en simétrico montículo. Habiendo dispuesto la vasija llena a mi derecha y la vasija vacía a la izquierda, me dijo: toma una piedrita y déjala con cuidado en el recipiente de tu izquierda. No la arrojes, que no haga ruido. Solo deposítala con cuidado en su lugar. A cada piedrita hazle corresponder un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Recuerda que pedir misericordia no es solo pedir perdón, sino también un acercamiento de la divinidad a tu corazón mísero, a tu condición humana. No te inquietes por el grado de devoción, por la medida de tu fe, por consolaciones ni consideraciones. Tu tarea es sencilla. Debes pasar todas las piedritas de un cuenco al otro sin discontinuar tu tarea. Debes hacerlo sin prisa y sin pausa, repitiendo la oración con moderación, con sencillez, no buscando nada más que asociar la ejaculatoria al movimiento de traslado. Solo queremos ahora que tu mente se bañe en el nombre de Jesucristo, que se aquieten los ruidos de los deseos, que la frase se convierta en un fondo continuo. Me acomodó la espalda, que se me había encorvado un poco, y me dejó solo. Estaba cayendo la tarde. Los pájaros parecían entonar devotas vísperas, y el arroyo era un suave rumor al que había que atender para no perder. Me parecieron muchos guijarros. Mi mente quiso ponerse a estimar su número, pero sentí que no era ser fiel a la instrucción recibida. Respiré hondo y empecé a recitar: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador, una y otra vez sin detenerme. Al rato pude notar que aunque en la vasija vacía empezaban a acumularse los pedruscos, la llena no mostraba signos evidentes de disminución. Empecé a mirar al Cristo a los ojos antes de tomar una nueva piedra. Me sentía más tranquilo de ese modo. Cuando la noche se hubo instalado de modo evidente, las aves permanecieron silenciosas. Por el ventanuco entraba una brisa y la llama de la vela se movía despacio a su compás. No había llegado, creo, ni a un tercio de mi tarea cuando me atacó el sueño.
Era pesado, hostil y persistente. El ermitaño me lo había advertido. Cuando no le das pasto a la mente, sino que la conduces una y otra vez hacia el mismo punto, se opondrá mediante el sueño. No quiere concentrarse, quiere vagar. Su naturaleza es errabunda, su sustancia es viento. Supe que tenía que persistir. Enderecé mi cuerpo, respiré más hondo, moví un tanto el cuello, aumenté el volumen de la voz al repetir la oración. Noté que la ejaculatoria cambiaba lentamente su sentido interno. Decía lo mismo, pero significaba otra cosa. La misericordia que anhelaba ahora era despertar y sentir liviano el cuerpo. No sé cuánto tiempo después me pasó algo simple pero significativo. Fue como un rellano, como una comprensión, un pequeño paso. Entendí cómo era posible que algunos se pasaran la vida haciendo esto. Me di cuenta que detrás de los hábitos estaba el lugar del ser real y que por allí se paseaba Cristo. Pero fue apenas un atisbo que no atino a expresar como es debido. Pese a ello y a la fugacidad del momento, me dio las fuerzas para continuar la tarea. Entrenamiento espiritual 2. Desperté mientras amanecía. El canto de las aves era intenso y diverso. Mi cuerpo, reclinado entre las paredes del rincón, se había dormido mientras decía la oración. Sentí algunos dolores, pero me invadía una frescura novedosa. Fui a lavarme al arroyo. Al volver, descubrí que sin volición alguna de mi parte, la oración de Jesús había empezado a formarse en mis labios. Un pan recién horneado, caliente y fragante me esperaba junto a la puerta, envuelto en un lienzo de colores ocres, que me recordó inmediatamente la casa de mi madre. Mientras disfrutaba el café, noté cómo la ejaculatoria continuaba ejecutándose mentalmente. Podía llevar mi atención consciente a ella o apartarme divagando. Me acordé de las palabras que el monje me había dicho el día anterior. La primera etapa de la oración de Jesús es convertirla en un hábito de la mente. No podemos preocuparnos de su calidad, ni de su profundidad, ni de llevarla al corazón. Sería prematuro y un apresuramiento vano que nos haría fracasar. Esta apreciación que él siempre tenía de mancomunar las acciones, de hacerme sentir que el crecimiento espiritual no era mi sola responsabilidad, sino nuestra común empresa, me regocijaba mucho. Me hacía en cierto modo más responsable, menos perezoso. Sentía a su alma pariente de la mía y que mi conducta en cierta manera podía afectarle. Lo primero es aprender a escribir y no la caligrafía. Recuerda siempre, me había dicho, la calidad resulta naturalmente de la cantidad. Cuando tu mente esté acostumbrada a la oración, la iremos mejorando buscando la pureza, la devoción y el ritmo del corazón. Nutrido con esos recuerdos, volví a mi tarea. Regresé las piedritas al primer cuenco y reinicié la repetición de la oración asociando el movimiento de traslado de un guijarro a la vez. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Cuando me angustiaba,
El énfasis recaía en la palabra misericordia. Mi interior pedía el acercamiento de Cristo a mi corazón, no quedarme solo en lo emprendido. Cuando me relajaba, un gozo se me instalaba y se acentuaba el nombre de Jesucristo, como si tuviera un sabor propio intraducible. Según los consejos del ermitaño, cuando me flaqueaban las fuerzas, caminaba un poco en derredor de la ermita, respirando hondo y observando los follajes, los paisajes distantes. Me contentaba con los pájaros o las minúsculas formas de vida que habitan entre la hojarasca del suelo. En otros momentos, aunque fuera de día, encendía la vela y la ponía junto al icono y me ligaba a los ojos del Cristo. Esta mirada me llevaba sin falta al cabo de un momento a cierta impasibilidad del ánimo. Se me explicó bien que lo representado es solo figura que intenta, por analogía, servir de puente con la propia sensación de lo sagrado. Sin embargo, no podía negarme a mí mismo que encontraba en la belleza del icono el desarrollo de una cierta liturgia, como si entre forma y fondo se diera una comunión especialísima que, favoreciendo la presencia del Espíritu en mi corazón, me acompañara. Por la tarde me visitó Lazio. Su presencia fraterna, su callada comprensión de lo que estaba viviendo, me colmaron de dicha. Me aconsejó también barrer las hojas secas en las cercanías de la celda, continuar la talla que había iniciado. Lo importante, me decía, es que no se mezcle el sufrimiento con la oración de Jesús. La incorporación de la oración no aumenta con mortificación, sino con relajación y concentración. Si vas a moverte para darle descanso al cuerpo y encauzar la inquietud a la que estás habituado, une los movimientos a la repetición del nombre. De este modo, la oración devendrá continua, hagas lo que hagas, y podrás sostenerla cuando estés en la ciudad. No adivinaba yo por entonces lo que me fue sucediendo después, al transcurrir los días, en el interior de mi conciencia. Entrenamiento espiritual 3. Fueron 14 días que marcaron el rumbo de mi vida interior los años siguientes. Esas 2 semanas cambiaron mi visión sobre el mundo y sobre mí mismo. Viví un régimen de oración intenso. Alternaba caminatas con momentos de quietud mientras repetía la oración de Jesús. Por lo demás, limpiaba un poco la ermita, preparaba un café, leía unos pocos minutos alguna lectura recomendada, regaba algunas flores en sus macetas. Eso era todo. En otro momento de mi vida me habría parecido una forma de tortura imaginarme esa disciplina, aunque fuera por pocos días. Sin embargo, lo vivido allí no fue riguroso. Por el contrario, empecé a tener sensaciones nuevas, suaves pero profundas, que no se iban fácilmente. Se me hizo habitual cierta frescura del ánimo. De a ratos escribía una y otra vez la oración de Jesús. Fue un ejercicio sugerido que me resultaba especialmente gustoso. La grafía de la frase se internalizaba a través de la vista y parecía encarnarse en el brazo y en la mano que la dibujaba. No sabía por qué, pero me cautivaba verla escrita muchas veces, ocupando cada vez más hojas de papel. Encontraba la oración de Jesús asociada a todos los movimientos.
vino a ser aquellos días como la respiración que está en todo momento y que no puede ausentarse sin sobresalto del corazón. Hubo experiencias significativas que no fueron fugaces, se quedaron y pasaron a formar parte de mi nueva forma de ser y estar. Una de ellas fue la conciencia de mis motivos, de aquello que normalmente estaba detrás de lo que hacía. No sé cómo fue, pero la oración de Jesús desnudaba el egoísmo que estaba agazapado en cada cosa que realizaba. ¿Existía algo que hiciera por otros, que no me tuviera por beneficiario? La respuesta que sentía verdadera me dejaba perplejo, azorado. Me sorprendió mucho también el ruido que había en mi mente, una conversación continua sobre temas diversos que iban y venían, entre personajes varios, un estrépito incesante. Ese parloteo podía ser de lo más variado, pero descubrí, ya con menos asombro, que siempre me tenía por centro. Yo no era solo el centro de mi mundo, era el universo entero. Todo salía de mí y a mí volvía. El egoísmo era una forma de mirar y organizar las experiencias. Pese a todo, el dolor del descubrimiento no me dejó amargado. Fue una comprensión con esperanza. A medida que pasaban los días, comenzó a presentarse en mi interior una curiosa experiencia que solo puedo explicar como una repentina alegría sin motivo que sacia cualquier anhelo del alma. Sucedió entre paso y paso al caminar o al mirar el cielo y respirar. Vino sin aviso entre una frase y la otra. Se presentó asociada al nombre de Jesús. Este gozo, que parecía no tener sustento, me traía a la memoria otras alegrías, pero estas que recordaba siempre estaban referidas a algún acontecimiento externo. Estaban sostenidas en algún logro conquistado o en un hecho placentero por venir. En cambio allí, la alegría sin objetos se hacía presente y traía en sí misma la promesa de su repetición. Cada vez que este gozo nacía en mi interior, se afirmaba como nutriendo fibras íntimas. Me daba la impresión de estar siendo transformado. Lo percibía como una verdadera curación. No era extraño que hubiera momentos en los que comprensiones súbitas hicieran su aparición en el espacio de la conciencia. No eran resultado de razonamiento alguno. Surgían como fruto de un fermento olvidado que ahora el silencio permitía expresar. Este nuevo conocimiento reorganizaba mi vida pasada sin que participara la voluntad. Descubrí significados nuevos en viejos hechos conocidos. Advertí la mano de Dios en sucesos que hasta entonces había considerado triviales. La paternidad de Dios se me reveló contundente y descubrí que llamarlo así no era solo una adaptación antropomórfica de lo incomprensible. En ocasiones me descubría conmovido por algún versículo de un salmo. Me parecía saber con precisión a lo que aludía el salmista. Pero lo más significativo de ese especial retiro aconteció al volver a casa en la ciudad. Había desaparecido la nostalgia subyacente en todo lo que hacía. La alegría podía manifestarse en mí como una luz que no producía sombra. El presente se mostraba conteniendo todos los elementos que necesitaba. Con sorpresa reconocí la conformidad con lo que era, con lo que tenía, con todo lo que allí ante mí estaba. Diría, utilizando otras palabras, que ya no deseaba,
había por fin encontrado. No quería estar en otro lugar. Parecía que había traído conmigo las cualidades reinantes en la ermita. De las cosas emanaba un cierto fulgor. Un suavizado tenue las embellecía. Supe que no eran las cosas las transformadas, sino que los ojos estaban influidos por la calidez que se alojaba en el corazón. En cierto punto, hube de aceptar que la mayor parte de las cuestiones que antes me interesaban ya no me apresuraban. Las respetaba y veía su importancia relativa, pero quedé muy centrado en otra cosa: la importancia de prepararme para el momento de la muerte y de vivir acorde a lo que sentía como mi vocación personal. Adquirió un singular relieve. No pude olvidarme ya de lo que era esencial, y todo lo secundario perdió la capacidad de encandilarme. Esta nueva situación interior me pareció la manifestación perfecta de la misericordia divina que pedía cada vez que repetía la oración del nombre de Jesús.